La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo presentes. me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. El largo conflicto armado colombiano ha narrado varias historias en la pantalla. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cuál ha sido la relación del conflicto armado con la narrativa audiovisual colombiana? ¿Cómo ha variado la manera de contar esas historias a través del tiempo? Pienso que sí, me aporta mucho porque me ayuda a recordar, a conocer y a saber algunas de las causas reales por las cuales se presenta este conflicto en nuestro país. Pienso que es importante que lo conozcamos, así podamos transmitirlo a nuestras familias y podamos contribuir de alguna forma a que este flagelo deje de existir en nuestro país. Considero que es sumamente importante que los medios audiovisuales del país compartan contenido del conflicto armado colombiano, porque eso me permite a mí reconocer la historia del país y ser parte de la memoria colectiva que en este momento se teje en todos los procesos de paz que están dándose y que tanto nos apremia como país completamente, como sociedad colombiana. También me permite a mí como profesional joven ser parte de la mitigación de la injusticia socioespacial en toda la periferia y ruralidad del país donde más azotó la guerra, y también me permite tener una esperanza para poder ser parte histórica de la paz. Me permite también ayudar desde mi individualidad a la colectividad, a todos los procesos de cualquier tamaño, cualquier alcance, cualquier escala, que aporten a un bienestar común, a un buen vivir y a todo lo que nos necesitamos como sociedad contemporánea en el país. Tanto en la televisión pública como en la televisión privada es fundamental que dentro de los temas coyunturales hablemos del conflicto armado. Resulta básico. Es la única manera que podemos todos los colombianos entender qué es lo que ha sucedido en el país desde hace más de 74 años, cuando a raíz del Bogotazo empezaron a suceder muchas cosas que desencadenaron en una violencia que no ha cesado. Necesitamos de manera importante y urgente reconciliarnos, y es por eso que sí debemos hablar de conflicto en la televisión. Yo creo que es importante que nosotros como personas y como ciudadanos colombianos reconozcamos la trascendencia y la importancia que ha tenido y sigue teniendo el conflicto armado en Colombia y las víctimas que ha dejado en él, pero también creería que este tipo de programas debe de trascender. Es decir, si bien es cierto, este tipo de programas nos muestran cómo ha sido ese trasegar del conflicto, cuál ha sido su historia, pero yo creo que también es importante que nos muestren cuál es el papel que nosotros como personas debemos tomar frente a la situación del país, cuáles son los factores y las actividades que pueden ayudar al fortalecimiento de la reconciliación en el posconflicto. El conflicto armado en Colombia persiste. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en 2021 alcanzó su nivel más alto en los últimos 5 años. Aumentaron las víctimas de artefactos explosivos. Aumentaron la violencia y las desapariciones. También aumentó la violencia sexual para castigar, intimidar y demostrar control territorial. Una parte de los hechos relevantes de esta trágica historia ha sido documentada por el cine y la televisión.
Despojos de tierras, desplazamientos forzados, tomas guerrilleras, acuerdos de paz y también el amor. Los primeros relatos fueron el cortometraje Esta es mi vereda. Luego vino el largometraje de Julio Luzardo, El río de las tumbas, sobre la época de la violencia. Luego, con la consolidación de la lucha armada, llegaron documentales como Camilo el cura guerrillero y también el argumental La toma de la embajada. Por su parte, La primera noche mostró el drama de los desplazados. Señal Colombia, entre varios proyectos, ha presentado la película argumental Alias María y también los documentales La promesa y Amor rebelde. Este último, una historia de amor entre dos excombatientes. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿por qué el tema de la guerra siempre está presente y ha sido tan recurrente en la historia del cine y la televisión en el mundo entero? ¿Cuál es la importancia de narrar historias acerca del conflicto armado? Mi nombre es Leonardo Cantor, soy publicista. Ya el conflicto lo cubrimos como se fue, o sea, ya ahí no hay nada que hacer. Pero para el posconflicto no estamos preparados. Si no tuvimos tiempo de prepararnos para el conflicto, para el posconflicto menos. Considero que los medios de comunicación no son los únicos actores responsables para que la ciudadanía comprenda el contexto del conflicto armado. Creo que es un tema que se debe llevar a todas las instancias sociales, desde los espacios más pequeños hasta los espacios más grandes. Es necesario que la comunidad se involucre más en la necesidad de entender y conocer el contexto real de lo que ha sido la violencia en nuestro país. Los medios de comunicación pues no tienen una obligación distinta a cubrir los acontecimientos como se dan. No es que tengan unos deberes específicos en la guerra o en la paz. Las historias que conozco sobre el conflicto armado a través del cine o la televisión las encontré en un repositorio muy interesante que es el sitio web del Centro de Memoria Histórica. Allí hay alojados una gran serie de historias, sobre todo tipo documental, con un contenido muy interesante, con unas visiones cinematográficas también bastante interesantes. Y hay uno personalmente que me cautivó mucho, es uno que se llama Relatos de Resistencia en los Montes de María. Toda la vida desde que usted coja un arma siente miedo. ¿No era que a cualquier ratico vienen a matarlo? Para mí, yo digo que no. La peor vida. La peor vida es así, es verdad. La peor, porque va a estar privado de todo. Creo que las historias de las personas, de los protagonistas, de las víctimas, pueden ser un contenido interesante para narrar lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. Por supuesto, creo que es un tema que debe permanecer vigente en los medios de comunicación, ya sea para cubrir el día a día o también para hacer un recuento histórico de lo que ha sido la violencia en Colombia, como documento esencial para que tanto las nuevas generaciones como las que ya hemos vivido la violencia de una u otra manera, no olvidemos lo que ha pasado en Colombia, aprendamos, nos sensibilicemos, empaticemos con las víctimas y entendamos que Colombia necesita urgentemente la paz. Queremos entender un poco mejor qué sucede actualmente en Colombia con el conflicto armado y por ese motivo hemos invitado a Catalina Vázquez. Ella es coordinadora de comunicaciones e incidencia del CINEP. Catalina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos.
Hola Eduardo, gracias por invitarme a este programa. Catalina, si en Colombia se firmó un acuerdo de paz, ¿por qué seguimos hablando de conflicto armado como si nada hubiera pasado, si nada se hubiera firmado? Primero porque las FARC no era el único actor armado y a pesar de que están cumpliendo con su compromiso, más de 13.000 personas dejaron las armas, pues otros actores armados han lamentablemente avanzado en el territorio, actores que existían antes, otros que se formaron ahora y particularmente tienen un caldo de cultivo porque las causas del conflicto armado persisten, como lo son la falta de acceso a la tierra. Sabemos que el problema del agro ha sido un detonante histórico para los conflictos armados en nuestro país, la desigualdad social, la falta de oportunidades, es decir, la gente no tiene empleo, no puede acceder a una carrera universitaria, por ejemplo, o a sus derechos fundamentales como lo son la salud, el transporte, la educación. Y además porque esa brecha democrática sigue siendo muy cerrada. Las posibilidades y garantías para que diversidad de pensamientos y de partidos, movimientos políticos y sectores de la sociedad participen en la política electoral en nuestro país siguen siendo absolutamente limitadas y la estigmatización y la respuesta violenta a esto se sigue dando lamentablemente de manera sistemática e impune. Cuando vivíamos en guerra, siempre era con la zozobra en que nos bombardeaban, que nos atacaban. La guerra no se hizo para cualquiera. Los medios de comunicación pueden aportar algo a la construcción de paz en Colombia. Los medios de comunicación no solo pueden, sino que deben aportar en la construcción de paz, en especial en un país como Colombia, donde la estigmatización, la desinformación y, si se quiere, la demonización que se ha hecho de distintos sectores políticos, causa que ha llevado a gran parte de la confrontación armada, el hecho de que la gente no pueda acceder a sus derechos y a sentirse y verse representada en los distintos escenarios de poder, pues esto ha pasado en parte por el juego que los medios de comunicación han hecho a favor de los intereses privados de los cuales hacen parte, porque la mayoría de los medios son empresas. Por eso los medios públicos son muy importantes y en general es necesario que estos medios sean escenarios de diálogo equilibrado, también de pedagogía y de apertura, si se quiere, para el encuentro entre los diversos actores del conflicto que han estado todo el tiempo aislados, que no se han permitido hablar, conocerse y en ese sentido los medios tienen un deber muy importante con toda la sociedad colombiana y una deuda histórica. Porque ya es hora que esta sociedad se perdone a sí misma y es un compromiso de los medios hacer posible que el país se reconozca en sus atrocidades para cambiar de dirección, para cambiar de camino. ¿Cuáles son los factores que mantienen viva la violencia en Colombia? Sobre los factores que hacen que persista la violencia en el país, me voy a referir a la violencia en el marco del conflicto armado y es uno, naturalmente, que persisten los grupos armados y alzados en armas. Hay violencia porque las agrupaciones mantienen sus intereses, han de hecho crecido en muchos sectores del país. En algunos casos también, hay que decirlo, las causas estructurales de la violencia, que son la desigualdad social, hacen lamentablemente que las personas engrosen unos grupos armados o se generen otras situaciones de violencia. Y por último diría que es porque no sabemos solucionar nuestros conflictos, porque nos falta muchísimo aprender de mediación, de diálogo y porque nos cuesta reconocernos en nuestras diferencias, particularmente en nuestras diferencias políticas y lo podemos ver en una coyuntura como la actual, donde el que piensa diferente a mí, pues yo lo agredo, lo elimino, lo anulo y no quiero escucharlo o reconocerlo. ¿Qué acciones deberían tomarse en Colombia para acabar con las causas estructurales de la guerra? Primero decir que hay un acuerdo de paz muy sofisticado que, si bien tiene vacíos, traza una hoja de ruta y de ahí se han desplegado una serie de políticas públicas que contienen las transformaciones necesarias en el campo de la tierra, de la participación política, de la reparación a las víctimas, ¿sí?, de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, que podría decirse allí se resumen nuestros grandes males. Pero también es necesario que en su conjunto la sociedad colombiana asuma el respeto a la democracia, y eso incluye la acción, por ejemplo, de votar, de elegir y ser elegido. ¿Cuál puede ser el aporte de la televisión para aquellas personas que decidieron dejar la guerra y empezar una nueva vida? Primero decir que es un espacio de encuentro para que puedan darle la cara a la sociedad y dar las explicaciones sobre su accionar en el caso de los máximos responsables.
porque hay explicaciones pendientes que adicional a los estrados judiciales como la JEP y otros, donde ellos están acudiendo y están jurídicamente respondiendo, también hay una responsabilidad social y ética y humana en la cual los medios de comunicación pueden servir de puente para hacer este encuentro de cara a la sociedad de manera responsable. El aporte de los medios, particularmente de la televisión, para darnos a conocer estas personas y sus acciones actuales en pro de la reparación y de la construcción de un país en paz son muy importantes para sanar las heridas que como sociedad tenemos como víctimas, pero también para reconciliarnos y encontrarnos en esto que es el escenario privilegiado que nos dan los medios y la televisión, que es la palabra. Catalina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadis Xiomara Chocomina. Soy estudiante universitaria, miembro del Comité Asesor Juvenil de la Fundación Plan y consejera para la juventud del municipio de Buenos Aires, Cauca. Mi nombre es Yolima García, pertenezco a las FARC desde el 2004. Creo que una de las herramientas que tiene la televisión para hablar del conflicto armado y además de ayudar a las víctimas de este es poder contar sus historias, que las personas que aún no han sido escuchadas, que no han podido visibilizar las consecuencias del conflicto armado en sus vidas o que incluso necesitan ayuda y no han podido encontrarla, puedan transmitir lo que se vive desde sus territorios. Pienso que los documentales son una excelente herramienta didáctica que permite relatar, proyectar y visibilizar todo lo que ha sido el conflicto armado en nuestro país, sus hechos victimizantes, sus consecuencias, cómo ha afectado a las personas y a territorios que hemos sufrido por este y sobre todo para resaltar la resiliencia y fortaleza de todas las personas y comunidades que han atravesado por este conflicto. Sí conozco historias cercanas de víctimas del conflicto armado, empezando por mi familia y por todas las personas de mi comunidad que durante años tuvimos que sobrevivir a la presencia de grupos armados en nuestro territorio y poder conocer de cerca estas historias es un punto de partida hacia lo que quiero construir con mi proyecto de vida, hacia comprender la importancia de sensibilizar a los demás acerca de el conflicto armado y pues sobre todo para saber qué es eso que no quiero volver a vivir y que quisiera que las demás personas conocieran para así comprender la importancia de que no continúe y de que no se repita. Yo creo que este Hijo Nuestro sí es un resultado de la paz, porque bien o mal se dio este proceso, que hay que infundirle desde muy pequeñito otras ideas. El camino es ese, correcto, ya que viene a educar y corregir y bueno, que sea alguien de bien en la sociedad. Para mí es importante que sigamos hablando de conflicto armado desde los medios de comunicación porque son una herramienta con la que más cercanía tenemos los ciudadanos para conocer la realidad de nuestro país, para conocer todo lo que pasa en todos los territorios. Y es importante seguir hablando de conflicto armado porque tenemos que seguir construyendo la memoria histórica de lo que este flagelo ha hecho en nuestro país. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender cómo el cine y la televisión han mostrado el conflicto armado a lo largo de la historia de Colombia y por ese motivo hemos invitado al profesor Manuel Silva. Él dicta cátedra de Estética y Comunicación en la Universidad del Valle en Cali. Profesor Silva, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, gracias a Todo lo que vemos por la invitación. ¿Cómo ha sido la evolución de las narrativas en el cine y la televisión a lo largo de la historia en Colombia? Las narrativas sobre el conflicto armado en la televisión colombiana están atadas a las narrativas oficiales, salvo algunas excepciones, algunos momentos. Habría que considerar que en ese espacio de la televisión han sido
principalmente los informativos de televisión, tanto cuando la televisión no estaba en manos de privados a través de los canales privados, sino solo de concesionarios, como desde la década de finales de la década del 90, cuando existen los canales privados. Esas narrativas oficialistas se han filtrado por allí, e incluso los emisores, los informativos de televisión las han hecho propias. Y no solo en los informativos de televisión, sino también en series, en telenovelas y en otros espacios dramatizados que han difundido una versión en la cual hay unos amigos, hay unos enemigos, y se han creado unos imaginarios y unas representaciones que creo que hasta hoy nos gobiernan. Por lo que respecta al cine, a riesgo de ser una visión reduccionista, me atrevo a decir que hemos pasado de la posibilidad de ver menos y de ver historias más simples a ver más y a ver historias más complejas. Y en nuestro país tiene un valor importante, por lo menos en el campo audiovisual, el cine documental, y me parece que es en ese cine donde se pueden buscar algunas de las narrativas más interesantes y más complejas que se han hecho sobre el conflicto armado en el país. ¿Por qué estos temas de conflicto o guerra son recurrentes no solamente en el cine colombiano, la televisión colombiana, sino en general en el mundo entero? En primer lugar, no es recurrente solamente en nuestro país, es recurrente en las sociedades en las cuales se han vivido conflictos de violencia política. Esa recurrencia se podría atribuir a varios factores. Uno, la necesidad de hacer inteligible, es decir, de hacer comprensible lo que una sociedad está viviendo. Dos, la necesidad de dejar memoria, es decir, de elaborar recuerdos de lo que la sociedad vive. Y tercero, la necesidad de decirle a esa sociedad y a los agentes, a lo que se han llamado los actores que han participado de esa violencia, esto no puede seguir, esto tiene que cambiar, aquí hay unos responsables, los responsables son responsables por determinado tipo de decisiones y de actuaciones que han tenido. Hay quienes piensan que este tipo de producciones son apologías a la violencia. ¿Cuál es la importancia de contar estas historias, de narrarlas? Sostener que contar historias, abordar en narrativas audiovisuales la temática, la problemática del conflicto armado es hacer apología de los violentos. Es una visión bastante estrecha, es como considerar si hay un problema en casa, entonces no hablemos del problema, de lo que estamos viviendo en casa, y por lo tanto no lo hagamos porque hacerlo es hacer una apología de quienes hacen parte del problema. Sería tratar de mirar hacia un costado, de mirar hacia afuera de la casa para no enfrentar lo que está ocurriendo en la casa. Entonces, ¿para qué sirve contar esto? Está asociado a lo que fue mi respuesta anterior, a la necesidad de hacer comprensible lo que estamos viviendo, a la necesidad de que las futuras generaciones comprendan lo que es el pasado y a la necesidad, quieras o no, de que quienes han hecho parte de la guerra no queden impunes y que se recuerde cuál ha sido su responsabilidad y su nivel de responsabilidad. ¿El cine y la televisión son capaces de mostrar la perspectiva humana de los actores de la guerra? Todo lo que corresponde al espectro humano puede caber dentro de la cinematografía, y eso es lo que lo hace más interesante, que nos puede mostrar la complejidad de la cual los seres humanos podemos hacer gala durante la guerra. Es decir, todo lo que podemos hacer nosotros para bien y para mal de los otros y de nuestra propia sociedad. Y creo que el cine lo puede mostrar, pero no solamente el cine, lo puede mostrar también la televisión, lo puede mostrar la literatura. Lo particular del cine es que lo puede hacer a través de imágenes en movimiento y de sonidos, y eso le da un valor diferencial y potente con respecto a otras producciones culturales. Estas imágenes de conflicto, de guerra, de confrontación, de violencia, ¿sí ayudan a sanar en un país como Colombia? Me atrevo a decir que las imágenes, en primer lugar, pueden ayudar desde el punto de vista de su circulación social a comprender, a tener un entendimiento más amplio y mejor de lo que vive una sociedad. Y en ese orden de ideas,
podríamos decir. Si hay una comprensión mejor y hay una sensibilización con lo que una sociedad ha vivido y la ha afectado, las imágenes pueden hacer una contribución importante no solo de cara al futuro con respecto a la memoria, sino también en un presente inmediato para que una sociedad pueda lograr un entendimiento y una comprensión de lo que ha vivido, de los otros, para que pueda superar un estado de cosas complejo. Profesor Silva, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, de nuevo, gracias a Todo lo que vemos por la invitación y a los televidentes de Señal Colombia por seguir este espacio. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de la manera como se ha narrado el conflicto armado en el cine y la televisión colombiana. Si ustedes tienen algún comentario sobre este programa o cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen algún comentario, queja, reclamo, sugerencia acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad, por supuesto desde mi casa, para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.